Argentina está votando a esta hora para elegir nuevos diputados y la mitad del Senado, comicios que podrían marcar un precedente para los 2 años que le quedan al gobierno de Alberto Fernández. Queremos hablar sobre estas elecciones y la proyección. Tomamos contacto con la académica de la Universidad Alberto Hurtado, Federica Sánchez. Federica, gracias por este tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, todavía no sabemos de resultados, pero la tendencia y lo que vimos en las primarias de esta elección fue un escenario muy difícil, para no hablar de una derrota del peronismo de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que se puede proyectar para los próximos 2 años que le quedan en este escenario en que hoy básicamente podría perder la mayoría ahí en el Congreso? Sí, los resultados de las primarias, que fueron hace prácticamente 2 meses, no fueron buenos para Alberto Fernández, y muy probablemente los resultados que vamos a tener hoy a partir de las 21, o sea, faltan todavía por lo menos 2 horas para que se puedan dar los primeros resultados oficiales. Seguramente marquen que la tendencia va a ser la misma, probablemente tengan la posibilidad de achicar un poco el porcentaje de votos en contra, digamos, negativos que tuvieron respecto a la elección pasada, pero probablemente la tendencia no se revierta y siga ganando esta elección Juntos por el Cambio, específicamente a nivel nacional y particularmente en la provincia de Buenos Aires, que es el bastión más fuerte del peronismo y es donde la derrota siempre se hace un poco más dura, ¿no?, para el peronismo. En términos generales y pensando en los próximos 2 años que le esperan a la presidencia de Alberto Fernández, un Congreso con la pérdida de la mayoría en el Congreso, se va a volver mucho más difícil la gestión. Ya viene de un año complejo el año pasado, en el 2020, con la pandemia. Este año también, después de las primarias, fue un cimbronazo bastante importante para la gestión. Hubo cambios en el gabinete, hubo una mayor presión al interior de la, digamos, no quiero decir coalición oficialista porque no es una coalición, pero sí del gobierno de Alberto Fernández, donde por un lado hay un ala que responde al presidente y por otro lado la vicepresidenta de la Nación, que es Cristina Fernández, también tiene un ala que responde mucho a ella. Entonces ahí hay una tensión entre el presidente y la vicepresidente que se hizo muy evidente después de las primarias en función de esta derrota del peronismo a nivel nacional, y que seguramente se sostenga cierta tensión de acá en adelante. Por lo tanto, esto puede traer algunas complicaciones en términos de gobernabilidad para llevar a buen puerto el mandato, que todavía le quedan 2 años. Ahora, también esto tampoco asegura una supremacía de Juntos por el Cambio recordemos, la coalición de Macri, pero que ahora proyecta a otro líder, que es Horacio Rodríguez, que pudiera disputar la presidencia. Pero también es la primera vez que probablemente la ultraderecha va a tener una bancada en el Congreso a través de Javier Milei. No sabemos si solamente podría salir él o otros también parlamentarios. ¿Qué significa eso en la historia política argentina, cuando desde Raúl Alfonsín, que no habíamos visto una situación como esta? Y desde la época de la UCD, que no se veía un partido más de derecha, digamos, en el sentido más tradicional de decir, yo no sé si diría que Milei es la extrema derecha, no sé si lo pondría ahí, pero claramente está más a la derecha en términos ideológicos que lo que presenta el partido Juntos por el Cambio, la coalición del PRO con otros partidos que conformaron con, digamos, Macri, y hoy lidera Horacio Rodríguez Larreta. Pero sí, significativamente es un cambio para el Congreso. Probablemente Javier Milei entre. Hasta el momento, y como fue en las PASO, se espera que sea la tercera fuerza en la capital, y también, digamos, la representación de este partido, que compite con otro nombre muy similar en la provincia de Buenos Aires, con José Luis Espert, probablemente también logre cierta preponderancia y cierto poder y cierto nivel de bancas. Y en ese sentido es una novedad, o sea, es un nuevo jugador en la política nacional.
pero bueno, hay que ver finalmente, o sea, qué tanto poder tiene al interior del Congreso una vez que empiecen a darse las negociaciones y se empiece realmente a gobernar y a legislar al interior del Congreso, ¿no? Probablemente no sea un socio del peronismo, eso queda clarísimo. Y si alguien con quien va a ser socio Javier Milei en materia legislativa está mucho más cercano a ser un socio habilitante de Juntos por el Cambio que en otros espacios políticos. Aunque él dijo hoy día que él no iba a ser socio de ninguno de los dos, del peronismo por ninguna manera, pero tampoco de Juntos por el Cambio. ¿Cómo se explica también una tendencia de este tipo que hemos visto que surgió en Estados Unidos cuando nadie pensó que se pudiera formar, digamos, un partido republicano que diera este giro, que se vio también en Bolsonaro en Brasil y que también se está viendo acá en Chile, donde un grupo que uno pudiera haber dicho no tenía una gran representación, está tomando una fuerza y probablemente a eso no hay que desatender, a qué obedece y en Argentina, ¿qué podría responder? No, claramente el hecho de que existan personajes como Trump, como Bolsonaro, como Kast, como Milei, como también estuvo Vox en España, o sea, no es un fenómeno latinoamericano ni americano, es un fenómeno más bien global y esta tendencia también responde a que hay un electorado que está, digamos, listo para ser movilizado con ideas mucho más extremistas, con ideas mucho más autoritarias, porque sin duda estas son individualidades o personalidades que primero no hay una movilización tanto desde lo partidario, sino hay un protagonismo muy fuerte de estos líderes que son no dejan de ser líderes populistas, ¿no? O sea, estamos acostumbrados al populismo más de izquierda, pero también hay populismo de derecha, ¿no? Y estas personalidades responden a ese tipo de liderazgos populistas, y el discurso populista de izquierda o de derecha sigue siendo un discurso que moviliza mucho, o sea, que moviliza las bases electorales cuando esas bases están listas para responder a un discurso de estas características. Y yo creo que lo que estamos observando en América Latina es que hay un sector del electorado que está maduro para este mensaje y que responde ante este tipo de estímulos y estas propuestas tan radicales, poco democráticas, diría yo, ¿no? O sea, más de tinte autoritario. Perfecto. Una sola duda para terminar, porque no vamos a poder hacer mayores análisis hasta que tengamos los resultados, pero tú decías, Milei no es la extrema derecha. ¿Dónde lo pudiéramos ubicar para que quedara bien claro cuál es su corriente? Digo, no, sí, claramente está a la derecha de Juntos por el Cambio, que hoy por hoy, o sea, Argentina, cuando uno habla de Argentina es muy difícil pensarlo en términos como en los términos ideológicos en los cuales nosotros evaluamos a Chile. O sea, en Chile es muy natural hablar de la izquierda y la derecha y del eje ideológico izquierda y derecha y ubicar a todos los partidos en ese espacio. En Argentina es difícil hablar de izquierda y derecha porque no es la forma natural en la cual se organiza el electorado argentino, ¿no? O sea, existe una izquierda, existe una derecha, claramente, pero en Argentina es mucho más trascendental y definitoria del electorado argentino la dimensión peronismo-antiperonismo que lo que es la dimensión izquierda-derecha. Entonces es difícil evaluarla con la misma lógica con la que evaluamos otros espacios, como conservador-liberal, ¿no? O sea, son distintas formas de llamar a una dimensión ideológica, pero hay que entender cuál es la dimensión que atraviesa cada cultura política. Y en Argentina es el peronismo y el antiperonismo. Dicho esto, no es que no exista la dimensión ideológica, claramente existe la izquierda y existe la derecha. En la izquierda, Miriam Bregman, que es la candidata del Frente de Izquierda de los Trabajadores, en la capital le va a ir probablemente muy bien, y a Milei, que está más a la derecha de lo que está hoy Juntos por el Cambio, que siempre fue considerado un partido de centro-derecha, ¿no? O sea, en Argentina lo ponemos en la derecha, o decimos que está a la derecha, pero digo, hay espacio también donde corta con el centro. Entonces, sí, Milei está en la derecha, yo no me animaría a decir que es la extrema derecha o que es ultraderecha. Diría que está más a la derecha de la derecha argentina que teníamos hasta el día de hoy. Pero dicho esto, igual en el Congreso creo que aunque él diga que no va a negociar con nadie, la realidad es que solo no va a poder hacer nada y no va a tener muchas bancas como para poder hacer nada si no negocia. Entonces, si quiere jugar a estar dentro de la política argentina, porque su primer intento de llegar al Congreso, va a tener que sentarse a negociar con otros partidos, porque si no, no va a poder hacer mucho. Así es. Federica Sánchez, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Nos quedamos atentos a los resultados que debiéramos conocerlos en las próximas horas. Que estén muy bien, muchas gracias.